Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, energías actuales, geopolítica. No me gusta tanto el término en manera de tarot y de todo esto, pero es importante. Hoy 17 de noviembre, energías actuales. Un cambio fuerte se está activando en medio del movimiento continental, mi gente. Es un cambio inevitable que ya lo podemos sentir, lo podemos ver. Pues así, mi gente hermosa, hoy 17 de noviembre, la energía está especialmente intensa y no solo en Venezuela, mi gente. En toda la región se siente una vibración de agitación, movimiento, reajuste. Muchas tensiones, como si algo se estuviese recolocando a nivel continental, nunca mejor dicho, a nivel energético. Ya de esto hemos hablado bastante. Vamos a seguir viendo cómo están estas energías, porque se suman factores, se suman circunstancias, gracias a Dios, favorables para nosotros, mi gente bella. Vamos a ver. No voy a hablar en concreto de política, pero sí puedo decirte cómo está el campo energético de Latinoamérica. Como te lo acabo de decir, muy activo. Vamos a empezar con estos oráculos, este oráculo muy poderoso. A ver, tenemos aquí hadas de las flores secas. Esto nos está hablando precisamente, el número 11, es un número bastante importante, bastante bonito a nivel oracular. Nos está refiriendo así de entrada ya de que añoranzas, remembranzas, uniones, nuevas situaciones, nuevas alianzas. Es muy importante a nivel oracular el significado de esta carta porque nos dice que precisamente aquello donde estaba, por así decirlo, la oscuridad, lo seco, lo turbio, pues le está entrando luz, le está entrando vida, está como reverdeciendo, como cogiendo otro matiz. Es como que el agua que estaba estancada empieza así, la presencia del autilio, como aquellos sitios donde había oscuridad, pues empieza a ver otra vez verdor, se aspecta, eso es lo que se aspecta a nivel oracular. Vamos a sacar una tercera carta, bruja del fin del mundo, un gran final para un nuevo principio. Fíjate algo, vamos a hablar sobre esto, hada del mundo vegetal. Es lo que te estoy diciendo, es como la naturaleza hablando, haciendo limpieza, pero a favor. Es como sellando sitios, lugares donde habían habido, donde por mucho tiempo se hizo mucha explotación, mucho daño. Me hablan del arco minero, por supuesto, en Venezuela, pero mucho daño a nivel de daño ecológico por mal uso. También me están diciendo por un mal uso que se puede estar haciendo intencional para lastimar la tierra. Aquí veo la tierra defendiéndose, el continente, nuestros bosques, las zonas verdes, el mar, los ríos. Esta carta nos habla mucho también de desastres provocados, no solo por negligencia, sino también por maldad. Ese dejo de maldad de que si no es para mí, no es para nadie. Ya el régimen sabe que no, sus tiempos ya están contados, sus minutos están contados, y es como que quiero dañar a posta. Pero hay situaciones que se truncan y no pueden llegar a hacer lo que realmente quieren hacer. Como que se les corta la intención. Aquí nos hablan que hay un gran final muy rápido porque si no el daño puede ser mayor. Es necesario a nivel energético que ya no solo es la parte del despertar a nivel de pueblos, que ya está, sino también hay estructuras moviéndose, hay muchas emociones colectivas uniéndose muy fuertes. Tiempo, momento de ver gente, masas, comunidades despiertas, saliendo a la calle sin miedo. ¿Y qué te puedo decir, mi gente? Venezuela está en el centro de esta vibración. Ahora mismo Venezuela es el ojo del huracán, es el centro a nivel vibracional de muchísimas energías. Lo viene siendo durante mucho tiempo y ahora pues más todavía. Gracias. Vámonos ya con este hermoso tarot. Vamos a irnos con las musas. Nuestro hermoso tarot de las musas, mi gente. Wow. Esta lectura promete ser potente, ya que, bueno, este tarot pocas veces lo utilizo, pero es muy acertado, muy bonito. Permite conectar muy bien, muy rápido con él.
y se requieren energías, la menor cantidad de rodeos, energías directas, profundas. Así que las cartas no van a venir suaves. Se sienten que vienen con fuerza. Fíjate algo, reina de espadas, reina de voces, te lo estoy diciendo. Esta lectura viene fuerte. Ya yo creo, ya estoy sintiendo desde hace ya un tiempo que ya cualquier oráculo, cualquier mazo de cartas, inevitablemente está cargado de una energía muy potente, muy fuerte. Que la reina de espadas nos está hablando de que no solo están ocurriendo situaciones fuertes, profundas, directas, porque ahora mismo nada de lo que ocurra va a ser casualidad ni improvisado. La reina de espadas no improvisa, la reina de voces no improvisa. La reina de voces ya decreta, hace, actúa, dice y cumple lo que promete. Así que mi gente, vamos a respirar profundo, inhalemos luz, exhalemos ansiedad, vamos a entrar en esta energía de este momento. Wow. Ya tenemos aquí 7, mira, es que vamos bien, vamos aperturando 7 de bastos. El 7 de bastos es abrir caminos allá donde no los había, es despejar, por así decirlo, la oscuridad. Fíjate qué gráfica es esta carta, donde nos está hablando de que esta imagen, esta figura, sin armas, con el simple uso de su fuerza, de su cuerpo, de sus manos, puede abrir y despejar portales, puertas, romper circunstancias, romper ataduras y alinearse con lo divinamente correcto, con lo divinamente guiado. Ahora vamos a estar viendo muchos momentos que nos van a estar inspirando también, nos van a motivar. Es como la motivación de un pueblo a otro. Un pueblo motiva al otro pueblo motiva al otro. Yo puedo, tú también puedes. Vamos, juntos podemos, unidos podemos. Porque nos dimos cuenta de que unidos somos más, de que unidos somos mayor fuerza, somos prácticamente invencibles, mi gente. Llegó, lo vengo diciendo, el momento de despertar de Latinoamérica es inminente. Así que seguimos en oración, mi gente bella, seguimos en oración. Esto es despertar colectivos, movimientos internos, muchas revelaciones, realineamientos. Latinoamérica está vibrando entre el final de un gran ciclo y el inicio de uno nuevo. Estas uniones de cartas nos lo muestran. Nos pueden faltar las copas, el 9 de copas, tenemos acá 9 de emociones y nos está hablando precisamente de la conciencia que se eleva. Cosas que siguen saliendo a la luz, decisiones colectivas. Fíjate que nos habla decisiones colectivas muy potentes, decisiones de gente uniéndose. Ya muchas personas que habían estado reuniéndose en grupos, en silencio, obviamente para protegerse, nos vamos a estar dando cuenta que cada vez van a haber más grupos surgiendo, cada vez más grupos preparados, unidos, unificados, con la única meta de restablecer un orden, no solo a nivel material, sino a nivel emocional. 9 de emociones, 9 de copas, importante carta. Corazones inquietos, voces que se activan, muchas voces que se activan. El 9 de copas junto con el 7 de inspiraciones nos pueden estar indicando de sacudidas, pero también de renacimiento, porque está este corte es increíble de la reina. La reina ya no está dispuesta. La energía de la reina de espadas es un corte afilado y certero. Arcano mayor 3 de la emperatriz, nos sale el primer arcano mayor que nos sale en la lectura, así que vamos a hacer un pequeño stop aquí, porque no solo son las influencias continentales, sino que Venezuela está influyendo en la región y la región está influyendo en Venezuela. Aquí se ve una fuerza que empuja. El arcano mayor de la emperatriz es fuerza que empuja, fuerza sabia, movimientos simultáneos. Muchos movimientos simultáneos, tensiones geopolíticas que se sienten como ondas de energía, repercuten, rebotan, boom, de un lado a otro. Muchísima sabiduría, aquí nadie se queda con nada. No estamos viendo un continente dormido, estamos viendo un continente realineándose. Lo que pasa afuera activa lo que pasa adentro. Literalmente esa es la reina de espadas y el arcano mayor número 3 de la emperatriz. No podía faltar la luna, el oscuro, lo oculto, poderes de lo oculto, poderes de manejar energías ocultas manejadas de muy mala manera.
se vuelven en contra de aquellos que las han activado. Ahora mismo sale a la luz muchísima información, más de la que tenemos. Es decir, Jenny, ¿más información? Pues sí, porque esto es lo que se mueve en el colectivo. Aquí hay inquietudes que salen, aquí hay búsqueda de claridad, deseos de cambios reales, cansancio acumulado, intuiciones muy fuertes. Mucha gente está percibiendo algo, sintiendo que un cambio ya está listo, ya viene, está ahí palpable, aunque no sepan cómo, ni dónde, ni en qué segundo. La intuición colectiva se está despertando. ¿Sabes qué fuerte? Eso, la intuición colectiva cuando se une la malla, como una malla de pescadores. Todo se une, se unifica y permite la comunicación. Así como los micelios de los árboles, como las raíces de los árboles se comunican, pues así es. Es como una comunicación ya, por así decirlo, hasta a nivel telepático, de entre pueblos. Todos queremos lo mismo. Queremos libertad, queremos paz, queremos evolución, queremos transformación, queremos oportunidades de evolucionar. Queremos tener la capacidad de elegir, la capacidad de aportar en libertad, en armonía. Mi gente, es que ya esto es como un grito general y no se puede acallar. No se puede acallar, mi gente. ¿Qué te puedo decir? Dentro de Venezuela, vamos a ver, aparte de la gran resistencia que hay, pero también se vuelve a encender una luz, caballo de emociones. Aparte de la resistencia, aparte de el recelo que hay entre la gente, el ya no aguanto más, ya no puedo más, sale el caballo de emociones. Caballos de copas, junto a 9 de copas. Nos está hablando precisamente de esas emociones desbordadas, de ya no hay freno que corte lo que yo siento y lo que quiero hacer y lo que estoy llamado a hacer. No hay oscuridad, no hay oscurantismo, no hay una pared que me frene. Siempre es mirar hacia adelante. El caballo de copas nos habla de ese impulso dado por las emociones, por el querer hacer, por el sentir, por el vivir. Me gusta mucho esto porque nos habla también de la alineación con nuestro espíritu, de prepararnos emocionalmente para lo que viene. Sota de emociones, me encanta. Tenemos aquí mucha copa. Tenemos 9 de copas, caballero de copas, sota de copas, emociones. Es el renacimiento desde nuestras entrañas, desde nuestro corazón, la luz brillando desde dentro de nosotros. Te vuelvo a repetir, la comunicación, nuevos líderes que salen a la palestra, nuevos comunicadores, gente muy joven. La sota nos habla de gente joven, de gente con mucho conocimiento de lo que está haciendo, con mucho estudio, mucho aprendizaje, sobre todo aprendizaje de vida y con las heridas muy abiertas, porque han visto cómo han lastimado a sus familiares, amistades, seres queridos, han visto cómo les han arrebatado sus tierras. Así que aquí hay una fuerza imparable, dirigida por las emociones, por las copas, por el corazón, pero también por la fuerza visceral, por esa fuerza visceral de decir basta. Se rompe y todo lo que está oscuro sale a la luz. Me gusta mucho porque nos tenemos que seguir preparando como lo hemos venido haciendo emocionalmente, noticias que alivian, alinearnos individualmente con un propósito superior que en este momento pues está siendo bastante común. Ya tenemos un propósito en común. Y eso le da fuerza, eso se le da fuerza. No estamos solos, hay una fuerza muy divina y potente que nos sostiene, mi gente. ¿Qué nos sostiene? Vamos acá. Arcano mayor del ahorcado. Ok, la musa ahogada aquí. El arcano mayor en este contexto nos está hablando no solo de un cambio de vista, de perspectiva, que es lo que suele generar el arcano mayor del ahorcado, sino también como algo que se pone en pausa. Fíjate algo que se pone en pausa para poder ser renombrado, para poder ser matizado, no eliminado, sino matizado, mejorado. Vamos a ver más allá. Tenemos aquí la reina de oros. Mira, reina de materiales, reina de oros, importantísimo. Justo después del ahorcado nos habla de una estabilidad que viene, pero con más claridad. Aquí ha habido fuertemente como vamos a llamar las cosas por su nombre. Vamos a librarnos algún tipo de
fallo o de mal uso de la dialéctica, de la narrativa por parte de las fuerzas del bien. Aquí la reina de materiales es una reina aterrizada. Fíjate que tenemos dos reinas del tarot, la de espadas y la de oros. Aquí nos están hablando de una unión muy fuerte entre estrategia, inteligencia, sabiduría y muchísimo, muchísimo poder económico, muchísima tierra, muchísimo en juego a nivel de tierra, a nivel de ganar, de amplitud en cuanto a abrir y escudriñar fronteras, limpieza de fronteras. Eliminar y sacar muchas cosas que han estado podridas, ocultas. Fíjate que es importante esto porque no solo vamos a seguir viendo cosas que salen a la luz, sino que nuevas oportunidades para desmantelar mucha podredumbre, nuevas maneras de hacerlo, nuevo cambio hasta de, fíjate que esto puede ser de un día para otro, cambio hasta de planificación para acelerar. La reina de materiales nos habla de un acelerón después de modificar y darle otro sentido a alguna circunstancia, como para mejorarla, para poder hacerla más potente, más centrada, como más blindada por los cuatro costados. Mucha inteligencia de por medio, es como querer matar a varios pájaros de un solo tiro. Eso me llega a la mente. Oye, un momento, si podemos hacer esto para algo, vamos a hacerlo. Vamos a darle un pequeño giro para poder abarcar un poco más y poder darle a varios pájaros con un solo disparo. Bueno, mi gente, también me habla la reina de oros de nuevas oportunidades económicas. Decisiones sobre temas bastante fuertes, importantes, conexiones profundas con la tierra. Incluso gente que está muy lejos, muy conectada con las tierras, porque las raíces nos llaman. Pero claro, el destino lo elige cada uno. Pero aquí un llamado fuerte de las raíces, un fuerte llamado a nivel energético. Vamos a ver. Climas de energía, reina de emociones. Mira, es que van 3 reinas del tarot. De las 4 reinas van 3. Reina de espadas, reina de oros y reina de copas. Todas femeninas, mira, energía femenina. Muy potente, muy potente. Me llega a salir la reina de bastos y esa es verdad que, bueno, con las 4 reinas, poca cosa podría decirte. Actuando, mucha energía actuando. Te estoy diciendo de blindar. Aquí se activan nuevas estrategias. La reina de copas nos habla de nuevas estrategias, de seguir una línea de tiempo acordada, indicada con un acelerón muy potente, porque lo que se podía haber estado tardando un poco más, resulta que ahora se va a cortar. Se va a cortar movimientos de agua, por más decirlo. Movimientos de agua, la reina de copas, movimiento de aires, la reina de espadas, movimientos por tierra, la reina de oros. Aquí movimientos muy fuertes, órdenes dadas por estos 3 elementos, en el aire, la tierra y en el agua. Nueva visión, nuevo norte vislumbrado, se detectan nuevas circunstancias, nuevos blancos para atacar y eliminar. Pues mira, qué maravilla, lo que viene, son movimientos fuertes, rápidos, divinos, decisivos. Estas cartas nos muestran cambios energéticos acelerados, mi gente, decisiones colectivas y personales importantes. Todos estamos tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo para tomar decisiones, giros inesperados. Este loco aquí con estas reinas en este contexto y la luna son los arcanos mayores que nos han salido, la emperatriz. Pues déjame decirte que hay giros inesperados y acciones inmediatas, mensajes que liberan. Sí, señor. Nada se queda quieto, nada sigue igual. Vamos a hacer un pequeño aquí. 3 de copas. Mira cuántas cartas de agua tenemos. Aquí está primando las emociones, la fuerza emocional, la potencia de las aguas. Mucho movimiento de aguas, mi gente. El emperador, tenemos la emperatriz, pareja divina, el emperador, sí, señor. La estrella, otro arcano mayor. Esto nos habla de aceleración del tiempo. Y el 8 de bastos, dime tú, esta es una de las cartas más veloces del tarot de los arcanos menores. La velocidad.
prácticamente se siente como una ruptura de la línea de tiempo. Aquí vamos a sentirnos todos como una ruptura de línea de tiempo, como que si estuvimos hoy en un sitio y mañana vamos a estar en otro. Milagros, milagros que aterrizan, milagros que se manifiestan. El emperador da la orden. El emperador se lo piensa, toma nuevos giros en la forma de hacer las cosas. Hay celebraciones con el 3 de copas, celebraciones, brindis, compromiso, risas, alegría por lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Como que por así decirlo, el emperador está confiado de que tiene todos los flancos muy bien, pero muy bien cubiertos. No hay problemas legales. La estrella nos está hablando precisamente de milagros que se cumplen. 8 de inspiración es la velocidad. La velocidad. Así que y nada más y nada menos que la estrella, aparte de eso, también nos trae claridad, guía, esperanza. Lo que se está moviendo hoy, aunque parezca caos, es el principio del orden. Es un mensaje de fe profunda, mi gente, de reconstrucción, de renacimiento. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Gracias por estar aquí. Gracias por compartir estos momenticos de luz, de vida, de comunicación. Oh, me quedo impactada con la cantidad de energías y arcanos mayores que hay. Está muy cargada de fuerza. Sí, señor, mira la batalla cómo está. 5 de voces, 5 de espadas. Esto está fuerte, está aguerrido. Aquí la lucha es intestina. Este régimen se está dando con todo lo que tienen entre ellos mismos. Pues que se sigan dando con todo lo que tengan y que nos hagan el favor, si es posible, de que se eliminen entre ellos mismos la mayor parte y eviten un trabajo fastidioso, claro que sí, que ellos mismos lo hagan y lo están haciendo. Y lo están haciendo. Esta lectura está cargada de mucha potencia, así que así está la energía del continente, mi gente. Comparte este mensaje con quien lo necesite, suscríbete si quieres más lecturas profundas como esta, que la luz te acompañe, nos vemos en tu próxima lectura. Gracias por tu presencia, tu amiga Jenny se despide y hasta la próxima.